En este video se hablará de 6 temas para el diseño de la estructura de pavimento. Los integrantes del grupo son William Herrera, Sebastián Patiño y el que les habla, Eben Vanegas. Primero que todo hablaremos del estudio de suelo. El estudio de suelo es importante porque nos determina la resistencia del suelo o el estudio geotécnico, y este nos permite conocer las propiedades físicas y las propiedades mecánicas del suelo y también su composición estratigráfica, o sea, las capas que se encuentran en nuestro suelo. Seguimos con lo que es la clasificación del suelo. Los suelos con propiedades similares pueden ser clasificados en grupos y subgrupos en función de características mecánicas y su comportamiento. En este video se hablarán de 3 sistemas de clasificación, los cuales serán el ASHTO, la ASTM, el Sistema Unificado de Clasificación, y también podemos decir que los suelos se clasifican por tamaño y forma de las partículas. Como pueden ver, está dividido en 4 grupos, en lo que sería grava, arenas, limos y arcillas. Entonces continuamos con la relación de peso, volumen y plasticidad. El suelo se compone de materia en estado sólido, líquido y gaseoso. Es importante conocer el volumen de vacíos en un suelo dado y su contenido de humedad para determinar su peso unitario en el campo. Hablando anteriormente de estos sistemas, hablaremos dos en específico, del sistema de clasificación ASTO. Entonces, esta tabla se divide entre gravas, arenas, limos y arcillas. Y podemos ver que está dividida entre 7 grupos, en los cuales tienen unos subgrupos, y lo que se tendrá en cuenta es el porcentaje que pasa por el tamiz número 200. Para el sistema unificado de clasificación de suelos, se va a dividir en dos, entonces sería en suelos gruesos o finos. Si más del 50% del material es retenido por el tamiz 200, es suelo grueso. Si más del 50% pasa por el tamiz 200, el suelo es de finos. Para suelo grueso hay una clasificación en la cual se encuentran gravas y arenas, y para el fino se encuentra la clasificación de limos, arcillas y suelos orgánicos. Continuando con el siguiente tema, hablaremos de la subrasante. Es el suelo natural o de fundación o de cimientos de la estructura de pavimentos. Unos aspectos muy importantes van a ser estos 3: trabajo de campo, pruebas de laboratorio y algunas recomendaciones. Cuando hablamos de trabajo de campo, se refiere al trabajo que realizamos cuando llegamos al sitio donde se va a hacer el proyecto. Se hacen unas perforaciones y se sacan unas muestras. Cuando hablamos de las pruebas de laboratorio, entonces estaremos hablando de las muestras que se obtuvieron y se llevan al laboratorio y se analizan. Después se hace un estudio de acuerdo a las diferentes capas del terreno. Cuando hablamos de recomendaciones, entonces de acuerdo a los resultados del laboratorio se realiza unas recomendaciones de la forma y cómo se va a construir nuestra obra. Entonces vamos a hablar lo de sondeos y apiques. Para los sondeos, la distancia entre sondeos debe estar entre 250 y 500 metros. El diámetro
de estos sondeos debe estar entre 30 y 50 centímetros, la profundidad entre 1.5. Hay unos aspectos a evaluar para los sondeos, en los cuales van a ser las condiciones de humedad y plasticidad, las condiciones granulométricas, análisis de humedad y condiciones de equilibrio y posición del nivel freático. Cuando hablamos de los apiques, decimos que van a tener una profundidad entre 1.2 y 1.5 metros. Pero la distancia entre ellos van a depender de unos aspectos que van a ser el perfil estratigráfico que está decidido por sondeos y condiciones de humedad y plasticidad. Bueno, seguimos con el tema de formación de suelos. Entonces, principalmente, ¿qué es un suelo? Un suelo es un elemento natural compuesto de minerales, agua, gases, materia orgánica, derivadas de la combinación de factores geológicos, climáticos y biológicos. Las partículas que componen el suelo deben su origen a la erosión de rocas persistentes. Esto se debe por la erosión, por la meteorización que ahorita la vamos a explicar. Entonces, como se puede evidenciar en la imagen, un suelo está compuesto por estos horizontes, el A, el B, el C y el D. El A es la parte superficial, donde está toda la materia orgánica. El B, tan denominado precipitación y acumulación, es donde se acumulan las arcillas provenientes del arrastre de la capa superior. Ahí pueden ver compuestos férricos, por lo que le da su color característico rojo. El C contiene material como resultado de la meteorización del mismo o distinto que se ha formado el suelo. Y el D ya es roca madre, donde está la roca. Bueno, su formación. Esto se debe a la meteorización, que básicamente es la descomposición de los minerales y rocas que ocurren sobre o cerca de la superficie terrestre cuando estos materiales entran en contacto con la atmósfera. Como pueden ver en la imagen, esa roca se partió debido a la meteorización física y química. Entonces aquí hablan de la física y química. Entonces los principales agentes físicos para la meteorización es el agua, el arrastre de la roca, los glaciales, movimientos grandes de masa de hielo, bueno, el viento, efecto erosivo del desgaste, el calor, el fenómeno de exfoliación y los químicos, la hidratación, la carbonatación, la oxidación y solución producen principalmente suelos finos, especialmente las arcillas. Bueno, entonces ya después de esto se forman los depósitos de suelo que pueden ser residuales transportados. Entonces los residuales se han formado completamente por la meteorización en el mismo lugar y han permanecido en su posición original. Ya los transportados han sido desplazados de su posición original y depositados en otros sitios, puede ser agua, viento. Y suelos depositados en agua es un material depositado a lo largo de los ríos, se llama coluvión. Pues aquí más que todo creo que podemos observar como arenas, más que todo eso. Hay depósitos glaciales que vienen desde las glaciaciones ocurridas hace millones de años. Suelos orgánicos donde están depositados algunas arcillas, limos derivados de la cimentación de lagos y ríos. Y material de relleno, que es el que utiliza el hombre, colocado ahí para trabajos de ingeniería. Entonces, estos suelos se caracterizan de la siguiente manera. Pues hay varios tipos de clasificación, nosotros lo clasificamos por la regla Ashton, donde me dice que si es mayor a 2 milímetros se consideran como gravas. Estas gravas pueden ser muy permeables y sus componentes se observan a la vista. Cuando ya está entre 2 y 0,0 milímetros se consideran arenas. También son muy permeables y sus componentes también se observan a simple vista. Ya entre 0,05 y 0,002 milímetros se pueden considerar limos, que tienen una capacidad de retención mayor de agua que las arenas, pero menor que las arcillas. Y sus componentes no se reconocen a simple vista. Suelen ser atractivos para la agricultura si tienen alto contenido mineral orgánico.
y ya menores a 0,02 milímetros se consideran arcillas inferiores a los limos. Tienen alta capacidad de retención de agua y son muy plásticos también, son muy atractivos para la agricultura y sobre todo tienen alto porcentaje de materia orgánica. Por último hablamos de su resistencia. Es la resistencia a la formación bajo cargas del tráfico. Esto más que todo es para empleado estudios de diseño de pavimentos. Depende de la resistencia del esfuerzo cortante del suelo que la constituye. Es función del tipo del suelo utilizado o existente en la explanada, así como su densidad y su humedad. Entonces ahí vemos que hay unos métodos para determinar la resistencia. Uno de los principales es el CBR, ensayo de homólogo residente, y ensayo de placa. Más que todo el CBR es someter al suelo a cargas hasta que se haya el punto de deformación, y con esto arroja un valor que si este es menor al 5%, más que todo esto es para subrasante, si es menor al 5%, se tiene que hacer un mejoramiento de la subrasante por medio de las subbases o bases granulares. Bueno, buenas tardes a los interesados. Yo les voy a hablar acerca de la compactación, identificación y estabilidad de suelos problemáticos en Colombia. Entonces, para empezar, hablábamos de la subrasante. Entonces, la subrasante es el suelo natural que existe en el terreno. Ante la acción de las cargas de tráfico, los esfuerzos decrecen desde la superficie a través de cada una de las capas. En este caso, pues por la base, por la subbase y subrasante. Entonces las cargas o los esfuerzos principales van a ser afectados en la carpeta asfáltica, así sucesivamente en base, subbase y llegándole un mínimo de esfuerzo a la subrasante. La reducción del esfuerzo en una capa depende pues de su espesor, qué tan ancho sea y de la rigidez de cada una de las capas. La función más importante en el punto de vista mecánico es reducir los esfuerzos de tal forma que la subrasante pueda soportar sin grandes deformaciones. Bueno, entonces, ¿qué es la compactación del suelo? Entonces, pues la compactación del suelo pues es un proceso por el cual un esfuerzo aplicado a un suelo causa la densificación a medida que el aire se desplaza pues, de los poros entre los granos del suelo. En esta imagen pues podemos ver que están compactando un suelo con un vidrio compactador. Entonces, ¿por qué se debe compactar el suelo y cuáles son sus beneficios? Entonces, pues un suelo se debe compactar para lograr el aumento de la resistencia y pues la disminución de la capacidad de deformación que se obtiene al someter el suelo. Está a través de técnicas convenientes que aumentan el peso específico seco y reduciendo los vacíos que tiene el suelo. Los beneficios de esta pues son que aumentan la capacidad para soportar cargas, impide el hundimiento del suelo, reduce el escurrimiento del agua, reduce el esponjamiento y la contracción del suelo. También pues impide los daños en las heladas pues del suelo. Entonces estas son algunas de las máquinas usadas para compactar. Entonces pues principalmente está la compactación estática por presión, que pues es una máquina más grande, una máquina más robusta, ¿sí? Por segundo tenemos la compactación por impacto, que esta ya es un poquito pues, más manual y como se puede ver en el dibujo. Esta es producida pues por una placa apisonadora que con golpes pues compacta el suelo. Segundo, por tercero podemos poner la compactación por vibración, pues que ya es una máquina menos voluptuosa que la primera, que pues da vibraciones de alta frecuencia al suelo. Y por último, la compactación por amasado, que ya pues es una máquina más grande, como podemos ver, eh, la compactación es como por una rueda más grande y como con espinas para suelos, ¿sí? Un ejemplo pues puede ser el rodillo pata de cabra. Entonces, ¿cuáles son los suelos más problemáticos en Colombia? Principalmente pues tenemos cuatro, los cuales son primeramente los suelos blandos comprensibles.
Estos se encuentran en zonas de alta precipitación, son depósitos con muy altos contenidos de agua y muy bajas resistencias. Para esto es necesario el aumento de sondeos y muestras o sea, para que se lleven al laboratorio y puedan tener una mejor ejecución. Algunas de las soluciones para estas es implementar el geotextil no tejido, ya que este pues con alta resistencia a la tensión se expanden y se compactan entre 70 y 80 centímetros de relleno granular poco asfáltico. Otro pues serían los suelos orgánicos, que estos suelos son suelos con tejidos vegetales en estado de descomposición, de una textura fibrosa, color café o negro, un olor orgánico y altas pues, relaciones de vacíos. Eh, Algunas de las soluciones para estas es estabilizar con el material cal, reemplazar un metro de suelo por uno de mejor calidad y también la estabilización química. Bueno, otra parte pues tenemos los suelos volcánicos, que se presenta mucho en la región andina, pues en la cordillera. Eh, Estos presentan grandes problemas en el proceso de extensión pues de compactación, pues debido esto a que tienen muy altos contenidos de humedad, altos grados de saturación, bajos pesos unitarios, entre otros. Su comportamiento mecánico es mejor a lo esperado por las condiciones de humedad. Este presenta valores aceptables de resistencia al corte y de capacidad portante. Y pues es necesario hacer un estudio muy detallado para evitar sobrediseños en la estructura del pavimento. Pues la solución de estos suelos sería evitar el remoldeo y evaluar las condiciones del suelo in situ, y también pues sería hacer un presecado del material para disminuir su índice de plasticidad. Por otra parte se encuentran los suelos expansivos, que se encuentran en zonas semiáridas, como por ejemplo en Cali, en Huila, en Barranquilla, entre otras. Estas sufren un cambio de volumen significativo ante la presencia de agua. Por esto es necesario determinar el potencial máximo del hinchamiento o expansión de los suelos bajo unos ensayos de laboratorio. Y la solución de estos suelos expansivos se basa en remover este tejido y reemplazarlo con uno que tenga pues mejores condiciones, por decirlo, mejores condiciones y que tengan pues mejores características y resistencias mecánicas. Entonces, ¿qué hacer cuando un suelo de subrasante presenta problemas? Tenemos tres medidas. Pues el primero es aceptar el suelo como se encuentra, o sea, manejarlo tal cual y como está. Otra es sustituir el material por uno de mejores características y mejores resistencias. U otro, modificar las propiedades del material, por uno pues de mejor calidad, o sea, la estabilización de suelos, que es lo que les vengo a hablar a continuación. Entonces, ¿qué es la estabilización de suelos? Pues es una serie de procesos mecánicos, físicos, químicos, que transforman las propiedades de los suelos, que interesa en la aplicación de la ingeniería para obtener un material que se pueda usar. Entonces, principalmente están estos que se ven acá, pues que son los físicos, en los que se puede ver los confinamientos, las consolidaciones, las mezclas y las vibroflotaciones. Otro pues sería en tema químico, que se puede hacer pues con sal, con cemento, con asfalto, con cal. Y la última sería mecánicamente, que se logra por medio de la compactación. Entonces, existen unos métodos para modificar las propiedades del suelo, pues ya pueden ser mecánicamente, por drenaje, calor o químicamente. Pues no todos obviamente no son apropiados, pero en general todos estos pues ayudan a las propiedades del suelo, aumenta la resistencia pues al corte y aumenta la resistencia a la fatiga, y muchos de estos agentes
también son, como pueden ver, modificadores, impermeabilizantes y aguarretenedores. Entonces, a continuación están las propiedades fundamentales del suelo, pues que está la estabilidad volumétrica, ¿sí? Que nos dice que los cambios en el volumen del suelo producen deformaciones y rupturas. Para eso es necesario pues hacer una estabilidad. La resistencia, entonces pues la resistencia del suelo disminuye con la humedad del suelo. Por eso pues hay que hacer debidos ensayos de laboratorio. La permeabilidad, la posición del agua al movimiento del agua. Dificultades que podemos tener pues es la presión de poros y el flujo de agua al interior del suelo. Y por último, la durabilidad, que pues tiene que ver con la resistencia del suelo ante el intemperismo y pues la abrasión del tráfico. Entonces, ¿cuáles son los tipos de estabilidad más usados en los suelos? Entonces, pues primeramente está la estabilización mecánica, que pues consiste en modificar y diseñar mezclas. Entonces, un ejemplo de ello puede que se dispone de dos materiales con granulometría conocida, pero comparando esto, ninguno de los dos materiales presenta una buena granulometría que requiere el suelo. Entonces, pues por medio de la estabilización mecánica podemos ver los dos materiales y hacer uno pues que sí cumpla con estas condiciones. Seguidamente tenemos la estabilización con cal, pues que la cal es un material que es altamente eh, conocido y usado, pues ya que se obtiene por la descomposición de rocas calizas. Sí, este pues es de costo moderado, de fácil empleo y abundante producción. Pues algunos de estos cal, pues se puede ver la cal viva, que estas son ventajosos para los suelos muy arcillosos, y el cal hidráulico, que es muy usado en la estabilización de capas granulares para pavimentos. Los resultados, los usos y los resultados del cal, pues es disminuir la ansiedad de los suelos, modificar la plasticidad y tratar que el índice plástico sea menor a 15, pues ya que si eso es así, este aumenta la resistencia y la capacidad portante. Eh, Seguidamente tenemos la estabilización con cemento, que esto se hace en los suelos sin materia orgánica, son más susceptibles para ser tratados con cemento. Estos son los más conocidos, los suelos cemento. Esta estabilización se favorece en muy altas temperaturas. Todo el proceso de esto debe hacer en menos de 2 horas, ¿sí? Para que cumpla con los resultados esperados. El resultado más esperado de esta estabilización es que pues, se aumente la resistencia en general del material. Los suelos arenosos son fáciles de estabilizar con cemento. También pues los suelos arenosos, entre ellos se encuentra un rango de aproximadamente del 5 y el 12% del peso, ¿sí? La cantidad de cemento. Por parte de los suelos gravosos, pues son mejores para estabilizar con cemento para capas de base. Estén alrededor del 2 y el 6% del cemento. Y por último, pues para capas de bases de pavimentos flexibles y pavimentos rígidos. Y la última es la estabilización con asfalto. Sí, pues que todos los suelos son susceptibles para ser tratados con asfalto. Eh, Según los estudios, los mejores resultados se han obtenido en suelos arenosos y en suelos de gravas arenosas. Pues los resultados esperados son pues que disminuya la densidad máxima del suelo, aumentar la resistencia, disminuir la capacidad de absorción de agua, aumentar la estabilidad con el tiempo de mezcla hasta un máximo a partir del cual empieza pues a disminuir. Y listo, eso sería todo, muchas gracias.